¿Cuándo y por qué decides venir para Estados Unidos? Si me voy a lo profundo, a lo intangible, como te dije, el error más común es no saber lo que quieres. Ahora eso se perdió porque ahora vivimos en un mundo tan acelerado donde optamos por lo rápido. Y lo rápido es cómodo. Y lo cómodo no es saludable. La vida o Dios no te da lo que quieres, te da lo que necesitas, a pesar de que nosotros no lo entendamos. Todo el mundo sabe lo que tiene que comer. Todo el mundo sabe lo que no tiene que hacer, lo que sí tiene que hacer. ¿Por qué si sabes no lo haces? Yo me imagino a Dios arriba viéndote y diciendo, ¿por qué te voy a dar más si ni siquiera eres feliz con lo que tienes? Porque la pregunta es, ¿qué necesidad tienes de someterte a eso? ¿Cómo la alimentación te podría afectar la mente, la psicología? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Para tener un resultado diferente tienes que hacer algo diferente. Acepta tu cuerpo, quiérete tal cual eres, pero quiérete tanto que trabaja para estar mejor. Miami Sky Podcast. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, Pedro. Es un auténtico placer. Quería darle las gracias también a Jesús por ponernos en contacto y hacer esta entrevista si fuera posible. Como siempre hago, me gustaría que dieras una breve introducción de quién es el doctor Pedro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. De verdad, es un placer para mí. No conocía tu podcast, soy sincero, pero cuando nos pusieron en contacto me puse a verlo y me parece que haces un material de calidad que lo estábamos hablando fuera de cámara, nutre a la audiencia más allá de simplemente distraerla, y agradezco mucho estar aquí. Muchas gracias. Bueno, brother, a mí no me gusta hablar de mí, nunca me ha gustado, pero Hoy te toca. me toca. ¿Quién es Pedro Torres? Mira, soy un médico venezolano que va a sonar súper trillado esto, pero llegué aquí con una maleta de sueños, ideas y planes que la vida se encargó de voltearlos, y ponerme en el camino que, aunque no lo entendía, hoy entiendo. Soy una persona común y corriente que tiene un propósito muy claro de ayudar a las personas a sanar, a estar sanas y a no depender de un sistema que te quiere tener enfermo. Eso a nivel profesional. A nivel personal, nada, soy esposo, soy padre, soy hijo, soy amante de los deportes. No sé si me vas a preguntar por qué Doctor Pedrito, porque es un nombre controversial, ¿no? Sí, te iba a hacer esa pregunta porque en tus redes sociales pones doctor Pedrito. Entonces es algo que casualmente tengo otra amistad que es doctor Ajá. y le decimos Pedrito también. ¿También? Sí, sí. Mira tú, que no se copie, que eso ya está patentado. Ya está patentada. Mira, palabra. Doctor Pedrito es de hecho un nombre que me han no criticado, pero sí lo cuestionaron muchísimo. Era mi Instagram personal cuando salió Instagram y luego se quedó así y no lo cambié por dos razones. Primera, porque creo que como seres humanos cuando una persona se define se limita. Es decir, que mi nombre esté en diminutivo no tiene nada que ver con mis conocimientos o con mi profesionalismo. ¿Ok? Entonces, por ahí romper un poquito ese patrón de que Sí, los estigmas de que el médico tiene que estar aquí. Y de hecho es un poco también eso, ¿no? Promover una medicina mucho más humana y más cercana. Más humana, menos teórica. Y por otro lado, porque soy la tercera generación de Pedro Torres. Mi abuelo era Pedro Torres, traumatólogo. Mi papá, Pedro Torres, traumatólogo. Y yo, tú, Pedro Torres, traumatólogo. Tuve la suerte y la dicha de que mi padre fuera mi profesor en la universidad en pregrado y después en posgrado. Y cuando me Wow. graduó, formó parte de su equipo. Entonces trabajé con él y en todas las clínicas él era Pedro Torres y yo era Doctor Pedrito. Y me quedé Doctor Pedrito. Bueno, sí, claro, porque era el pequeño de Exactamente. los Pedros. De hecho, me acostumbré tanto que en el trabajo, en mi vida normal, me dicen Pedro y no me gusta. O sea, mi esposa cuando me Te dice sientes Pedro, raro. sí, es Está como, brava. ¿qué pasó? Sí. Y si me dice Pedro Antonio, grave. Ya, Sí. con la maleta hecha. Me dices que naciste en Venezuela, ¿correcto? Sí, nací en Maracaibo, estado Zulia. ¿Cómo fue esa infancia en Venezuela? Brother, muy feliz. Yo recuerdo una infancia normal, muy feliz. Bueno, soy hijo único, por ahí un poco. Hoy quizás a mi vida adulta me hubiera gustado tener un hermano. De resto, eh, muy bien, tuve todo. Mis papás trabajaron mucho para darme todo. No me faltó nada, gracias a Dios. Estudiaba, estuve en un colegio con amigos, vivíamos muy bien. Quizás hoy como adulto vuelvo y te digo, me hubiera gustado compartir más tiempo con mis padres porque trabajaban muchísimo. Lo entiendo, hoy lo entiendo,
Pero hoy como padre también es algo que digo, wow, yo quiero que mi hija también pase tiempo conmigo. Pero mi infancia fue una infancia muy bonita, muy tranquila, con mis abuelos, con mis tíos, con amigos, en una Venezuela que ya hoy no es. No vamos a Así entrar en mismo. temas políticos aquí, pero una infancia muy sana, muy sana. Bueno, como ya has comentado, tus padres, tu abuelo incluso, era doctor. ¿Cómo fue esa infancia creciendo con los doctores en la familia y inculcándote también los valores de un doctor y Es seguir esa curioso, carrera? es curioso porque creerán que mis padres hubieran querido que yo estudiara medicina, pero de alguna manera yo siento que ellos hicieron lo posible y lo imposible para que yo escogiera otra cosa por lo sacrificado de la carrera. Hoy ya la medicina ha evolucionado mucho. Lo cierto es que a mí no me gustaba otra cosa. Yo crecí, yo recuerdo pequeñito, tenía no sé, 4 o 5 años y yo acompañaba a mi papá a las guardias. Lo acompañé muchas veces a las guardias. Desde los 13, 14 años empecé a entrar a quirófano con él, obviamente a ver. Pero siempre estuve en ese mundo. Mi mamá es fisiatra, entonces de alguna manera también siempre estuve relacionado con el deporte, con la parte de la rehabilitación. En algún momento quise ser futbolista, pero soy muy bueno jugando fútbol. Pero no era lo que yo sabía que iba a pasar. Entonces, de alguna manera, digamos que no es que la medicina como tal, yo en ese momento decía, a mí me gusta la traumatología, la cirugía ortopédica. Ujú. Y de hecho, estudié medicina como un requisito para poder graduarme de cirujano ortopedista, porque me quería dedicar más que todo a las lesiones deportivas y a tratar con atletas. Lo logré, trabajé con la Federación Venezolana de Fútbol, con equipos de fútbol profesional, y ya bueno, más adelante viene la parte en la que hago el cambio y me dedico a la nutrición, que no me voy a adelantar a la entrevista. Sí, no te preocupes, después tengo también preguntas para eso. ¿Cuándo y por qué decides venir para Estados Unidos? Ok. Mira, en el año 2011, 2009, 2010 más o menos, me decido ir a España. Cosas que no saben los que me siguen, los que son muy cercanos a mí, me dediqué a la música también. En algún momento de mi vida, cuando me graduó de médico, decidí dedicarme de lleno a la música. Siempre me ha Futbolista, gustado. doctor Sí, y también músico. estudié gastronomía. Oh, wow. Toda la vida me ha gustado la música, de hecho aún hago música, pero por hobby. Me gusta componer, me gusta cantar, no soy profesional, pero en ese momento cuando me gradúo me decido dedicar a eso y me voy a España con un proyecto musical. Tuve la posibilidad de firmar allá con una disquera bastante reconocida, Eso fue, discúlpame, en 2011. 2010, 2011, sí. Y estando en España me acuerdo que tuve una conversación con mi padre bastante interesante donde me pregunta qué quiero lograr yo con la música y que si estoy dispuesto a pagar el precio que tengo que pagar para llegar a ser ese artista que yo quería. Y la realidad fue que no. Entonces ahí entré en un conflicto, mi primer conflicto existencial, donde yo decía, bueno, Emocional. ya va, 7 años estudiando medicina, y estoy aquí. Y ya estando en España decido dejar la música y hago el máster este de nutrición que te estoy Ujú. diciendo. Regreso a Venezuela, te estoy dando un contexto para que entiendas Sí, por sí. dónde va la pregunta. Regreso a Venezuela, empiezo a trabajar en el hospital con el posgrado de ortopedia, con el fútbol y todo. Situación política me hace irme de Venezuela. De hecho, recuerdo que en ese momento estaba yo de guardia, yo era el jefe de la guardia y el que era el gobernador del estado en ese momento iba a inaugurar la emergencia del hospital, que por cierto la iban a remodelar, iba a tardar 2 meses y duró 4 años cerrada. Típico de los Y comunistas. bueno, y resulta que llega a todos los canales de televisión, llega la prensa, equipan la emergencia, la ponen como si fuera una clínica privada, prenden las cámaras, hacen la inauguración, cortan la cinta roja, apagan las cámaras, se llevan todo y le ponen un candado. No te voy a contar nada que creo que no hayas vivido tú y Sí. que sepas cómo Yo es. voy a hacer un inciso ahí que casualmente vi hace poco. Mm. En un lugar de justamente donde yo nací, de Holguín, en Cuba, que como iba a pasar el presidente, pues colocaron un bombillo en una esquina y después los vecinos estaban fajados porque volvieron a quitar el bombillo Pero, porque ya había pasado y decían, no, no, es que obviamente, tenemos que llevarlo para el para el otro otro lado. lugar. Bueno, fue algo así, Discúlpame brother. por cortarte. No, tranquilo. Fue algo así y bueno, yo, como te digo, Instagram era mi Instagram personal. Yo creo que tenía, no sé, 20 seguidores que eran mi familia y unos amigos. Y me dio mucha rabia, ese episodio me dio mucha rabia. Y puse una foto agarrando el candado y publiqué la verdadera realidad de la emergencia del hospital central.
Terminó mi guardia, me voy a mi casa, me baño, me cambio, tenía que volver al mediodía y cuando regreso al otro día al hospital está el director regional de salud, un señor que en mi vida había visto y estaban buscando al fotogénico. Y bueno, yo todavía tenía la rabia, digamos que soy un poquito impulsivo, ahora ya lo controlo mucho más, pero en ese momento le dije, bueno, sí soy yo. Y empezó un debate, gracias a Dios tuve el apoyo de todo el gremio del hospital, pero desde ese día Sí. mi vida se convirtió en un infierno en el hospital, amenazas, casualmente en todas mis guardias llegaba a gente armada, mi esposa trabajaba en el hospital, le hicieron la vida imposible, le hicieron renunciar. Bueno, pasaron muchas cosas. Los actos de repudio que hacen en Sí, todos lados. nada nuevo que no Los vayan a conocer. comunistas. Y bueno, nada, llegó el momento en el que me siento con mi esposa y le digo, ¿qué vamos a hacer? Yo me quería ir a España, porque como ya había vivido allá, ya yo estaba homologado allá, pero se dio la oportunidad de venirme para acá con esa fantasía de que el sistema de salud norteamericano era el mejor, la tecnología, se ganaba bien, se vivía Ujú. bien, todo lo que uno conoce cuando está afuera y viene para acá de vacaciones, pero no vive aquí Sí. todavía. Entonces me vengo con la idea de revalidar mi título. Cuento corto, llego aquí ya y me decepciono del sistema de salud, me decepciono de la manera en la que se mueve la medicina, no me adapto a una medicina Un negocio. tan comercial, por decirlo de alguna manera, Ujú. y ya estábamos aquí, ya decidimos quedarnos aquí. Pero literal me vine para acá porque era un lugar donde mi esposa quería venir, donde se nos dio la oportunidad, me vine con un primo, que también es médico, él estaba recién graduado, para él quizás fue más fácil. Y ya estando aquí, pues yo soy de no dejar a medias las cosas que empiezo. Y bueno, ya me quedé y doy gracias a Dios porque construí un camino desde otro lugar en Eso la no salud. pasa. De todas formas, ya tampoco ibas a tener ese asedio que tenías en Venezuela a la hora de ir a tu trabajo y demás. Eso es una de las razones principales. Yo extraño mucho cosas de mi país, obviamente, pero ahora que soy padre, eh, esa tranquilidad Sí, lo de veo desde otro saber que punto no de voy a vista. vivir esa inseguridad Ujú. te cambia todo. Pero ¿En qué parte de España viviste? Barcelona. En Tú Barcelona. también, me dijiste fuera de cámara. ¿En Sí. dónde viviste? En Valencia. En Valencia. 17 años en Valencia. Bueno, mi segunda opción después de Barcelona era Valencia. De hecho, estando aquí, tuve ofertas de trabajo de Valencia. Me parece que es una ciudad, me parece que es Espectacular. una mezcla de todo, porque es una ciudad, pero no es tan grande. Exactamente. No es tan Eh, grande, pero tienes la montaña cerca, Brother, tienes la playa. playa, tienes todo. Y la gente allí son... Tengo Los amigos, valencianos son los mejores. tengo, tengo amigos en Valencia, están muy contentos, están muy bien. De hecho, es una muy bonita ciudad para vivir. Sí. ¿Qué parte de Barcelona? Viví No me digas que por... Castelldefels. no, viví al principio por Valdoncella, que era al final de la Rambla. Ujú. Eso era un barrio filipino, no se me va a olvidar nunca. Me encantaba, una cultura muy distinta, pero me encantaba. Y después viví, no me acuerdo el nombre de la calle, pero literal estaba enfrente de la Sagrada Familia. Era un apartamento increíble con vista a la Sagrada Familia. Estuve en Barcelona 3 años. Y ya, bueno, luego me regresé Y a... pues yo estuve también un año viviendo en Barcelona, ¿En qué parte? en Castelldefels. En Castelldefels. Castelldefels Playa. Sabroso. Sí, sí, eso es magnífico. Sí, De pero hecho, es una ciudad vivía, mucho más grande, sí, es una locura. sí. Pero vivía como 2 calles antes de la playa. Uf. O sea, y justamente estaba ahí toda la zona de las discotecas y Ujú. todo eso. Que tampoco yo salía mucho en ese momento porque estaba trabajando y emparejado, así que no podía ¿Cómo hacer que se mucho. llamaba esa área de las discotecas? Ya va, déjame acordarme. La Barceloneta. ¿No era la La Barceloneta? Barceloneta. Estaban todas las discotecas una al lado de la otra. Qué tiempo, cuando estaba joven. Así, así mismo. ¿De esto cuánto tiempo hace ya? Brother, Como... 2011, 2012. Uf, Hace 14 años ya. 14 años ya. 13. Wow. Sí, yo vine para aquí en el 2015. Vine yo. Bueno, Oh. mira tú. Andabas por allí casi al mismo tiempo que estaba yo, casi Sí, que coincidimos. Porque de totalmente. hecho yo viví en Barcelona en el 2013, yo creo que fue. Bueno, yo 2012, me 2013. estaba regresando, ya estaba en planes de volver. Así mismo. Sí. Desde aquí estoy viendo el primer libro que creaste, un bestseller. ¿Te cuidas hoy o mañana? Te cuidas hoy o mañana. Buenísimo, buenísimo libro. Se lo recomiendo desde aquí a todo el mundo que lo puedan leer. Es buenísimo. Me gustaría que dieras una pequeña resumen de lo que podemos encontrar en este libro, que las personas puedan encontrar.
Mira, te cuidas hoy o mañana básicamente es un approach de una medicina preventiva, que todo parte de una alimentación saludable, de lo básico de los hábitos saludables, de eso que todos sabemos que tenemos que hacer pero que no lo hacemos. Y la idea es reflejar de que en teoría la vida es un juego que tú puedes tener el control o puede ser una víctima circunstancial de quien te controle. Entonces, te cuidas hoy con tus hábitos saludables o te va a tocar cuidarte mañana con lo que la industria farmacéutica te imponga. Entonces, es básicamente un poquito de mi vida personal. Yo también sufrí de sobrepeso, de hígado graso, de un montón de cosas en algún momento de mi vida. Y en base a mi experiencia, a lo que sé como médico, a lo que estudié y a lo que aprendí trabajando aquí con un referente de la nutrición que ya te mencioné fuera de cámaras que trabajé, lo plasmo en ese libro. Es un libro bastante simple, fácil de leer, donde simplemente te doy tips y consejos para que tengas una vida saludable. ¿Cuándo empieza tu amor por la escritura? Nunca. Fue... Ok, vamos a darte contexto para que se entienda esta respuesta. Mira, yo escribía ¿Viste la necesidad de hacerlo? Yo escribía música, yo escribía temas. Ok. Siempre me ha gustado escribir, pero más que todo, de repente me venían ideas y escribía rimas y escribía cosas así. Se me daba fácil escribir. Pero realmente no soy de escribir y leer. No era algo que yo me sentaba a hacer. Durante la pandemia, estábamos en el garaje que convertimos en la oficina y estábamos mi esposo y yo conversando. Y justamente una amiga nos pasa la publicidad de un libro que ella había escrito. Y mi esposa me dice, eso es uno de mis sueños, escribir un libro. Le digo, wow, pero bueno, yo le puedo escribir a mi amiga para que nos ponga en contacto con la editorial a ver cómo es el proceso. Allí mismo le escribo, me da el teléfono, llamo a la editorial, hacemos una videoconferencia y la que iba a escribir era mi esposa. Yo estoy sentado, literal, haciendo nada, ella está hablando con el de la editorial y le está contando cuáles son sus proyectos, por qué quiere escribir el libro. Y yo estoy escuchando a mi esposa todo eso y yo me quedo así como digo, pero yo también Quiero. puedo hacer esto, yo también quiero hacer esto. Y me metí en la llamada. Bueno, nos hicieron un paquete especial para que los dos escribiéramos nuestro libro. Ella escribió el suyo, yo escribí el mío. Y salió justamente durante y un poquito después de la pandemia sale el libro. Jamás en mi vida me imaginé que iba a ser bestseller, no fue algo que tenía pensado. De hecho, mis amigos más cercanos y mis padres me decían, tú escribiendo un libro, o sea, ¿cuándo acá? Y fíjate que, bueno, salió el libro, más allá de que fuera bestseller, se sentía bien los mensajes de la gente que me decía, wow, gracias por el libro, me ayudó muchísimo, aprendí cosas, Ujú. porque lo que yo quise transmitir en el libro es esa cercanía, la misma de Doctor Pedrito, donde la gente se pudiera sentar como si estuviera conmigo en una sesión cercana. Eso fue lo que quise transmitir en el libro. Quería hacerte precisamente esa pregunta, que por qué considerabas que era importante sacar este libro. Bueno, Te Cuidas Hoy y Mañana salió por esa necesidad en la pandemia de que la gente necesitaba buscar las maneras de estar sano. Ujú. Y como en ese momento fue un antes y un después, creo que en la historia de cómo se llevan muchos negocios y muchas cosas, porque ahora está el online, siempre existió, pero nadie lo tomaba en cuenta Así es. como una Ujú. posibilidad. Ahí estaba la necesidad otra vez del tú a tú, estaba la necesidad de la cercanía con las personas. Entonces, bueno, nació el libro, eh, me sentí súper bien escribiéndolo y ya más adelante te contaré por qué nació el segundo, pero no era algo que estaba contemplado en mi vida como que escribir un libro. Y ahora tengo dos. ¿Cómo te sentiste al ver que este libro se estaba convirtiendo en un bestseller? Brother, fue muy loco. Fue muy loco porque fue cuestión de un mes. O sea, el libro salió, yo lo publiqué en las redes. Yo no le hice publicidad ni nada. Literal puse, mira, saqué mi libro. Y de repente yo veía que se vendían las copias, que la gente posteaba. Fue muy raro para mí porque no era algo que estaba acostumbrado. Se sentía muy bien al principio. Si te voy a hablar desde la parte más humana, obviamente al ego de Pedro le encantaba. Yo decía, Por "Bueno, se supuesto, está decía, vendiendo ¿no? mi libro". Hice algo bueno. Ujú. Sí, era como, bueno, mira, sí se puede. Pero la verdadera satisfacción venía de los mensajes de gracias al libro, gracias, entendí cosas de mi salud, cambié esto, eso te llena, entonces se siente muy bien, se siente muy, muy bonito y te despierta internamente esa necesidad como de seguir aportando desde allí. Es muy nice. Sí, bueno, te iba a hacer también esa pregunta porque
no solo el hecho de ser un bestseller, sino también cómo te sentías a la hora de cada persona, cada individuo que te escribía, dándote las gracias por el libro, tú sabes, porque le cambió su forma de ver las cosas, de su vida. Es que se siente, yo lo comparo como montarse en una tarima a cantar. Una de las razones por las que a mí me gustaba cantar era por lo que se sentía la adrenalina de estar allá arriba y ver cómo la música transmite un mensaje e impacta la vida de la gente. Vuelvo al punto. Al ego de Pedro le encantaba estar arriba de una tarima y que te aplaudieran y te vieran, pero más allá era lo que causaba la música. Ujú. Y una de las razones por las que decido dedicarme a la música es porque escribí un tema en algún momento que se llamaba Se cruzan dos vidas y a mí no me conocía nadie en la música literal, ni en Maracaibo, pero hubo un momento que una chica que me entrevistó en la radio me dijo que ese tema hizo que ella volviera con su novio. Y a mí eso me generó un impacto fuerte. Yo decía, no me conoce nadie y una cosa que yo escribí pudo Mínima, sí. cambiar la vida. Ujú, de una persona. Entonces creo que yo decía, super cursi, lo decía en las entrevistas el año que me dediqué a la música, que para mí la música era la medicina del alma. Eh, por eso creo que hago lo que hago ahorita, porque para mí un mensaje en un libro, cada vez que me monto en una tarima a dar una conferencia, cada vez que estoy en un expuesto al público, así como en este podcast o en televisión, en donde sea, es una manera de dar un mensaje que te mueva. Es una oportunidad de cambiarle Sí, la vida a alguien. sí, porque yo no sé qué palabra voy a decir que va a tocar la fibra de alguien. Ujú. Entonces, esa necesidad de aportar y de poder hacerlo tanto escrito como hablado, como por redes, creo que es lo que me mueve, no sé, es lo que lo comparo con la música. Y ahora veo que ya sacaste tu segundo libro. Deja de Sí, pensar. deja de pensar. Este libro es muy especial para mí ya en lo personal. Te quería preguntar cómo surge la idea de este nuevo libro. Sí, bueno, este libro es mucho más profundo que el primero, porque aquí está plasmado mi experiencia personal de una situación que te conté fuera de cámara, pero igual lo digo aquí. La vida o Dios, eh, yo lo llamo Dios, hay gente que lo llama universo, energía, amor infinito, como lo quieras llamar, yo lo Ujú. llamo Dios. No te da lo que quieres, te da lo que necesitas, a pesar de que nosotros no lo entendamos. Entonces, luego de que yo decido irme del trabajo que tenía, donde tenía la vida, según lo que yo entendía, resuelta, todo estable, todo perfecto, todo increíble, económicamente bien, mi esposa embarazada, tenía todo, la vida da vueltas y me puso, cuestión de una semana, de tener todo a literal no tener nada. Cuando te digo no tener nada, es nada. Nada, mi credit score de 800 pasó a 400, perdí tarjetas, meses atrasados en los pagos de todo. O sea, fue una situación muy dura para mí. Por eso se llama así, porque yo decía que yo estaba en mi charco, estaba en lo más profundo. Y el tocar fondo me hizo aprender muchas cosas. Me hizo aprender muchísimas cosas y hoy agradezco infinitamente haber estado en esa situación, haber conocido lo que es la depresión, que no la conocía, haber tenido pensamientos muy feos donde llegué a pensar que la única solución era no estar con mi esposa embarazada. Complicado. O sea, fue muy feo, fue un lugar muy oscuro, pero al mismo tiempo creo que ahí en tus sombras es donde está tu mayor riqueza, ¿no? Así es. En esas áreas de nosotros que negamos. Entonces este libro es muy especial para mí porque luego que yo atravieso todo ese proceso, que la vida me puso a las personas que yo diría que son las adecuadas en el momento adecuado, que obviamente al principio decía, ¿qué carajo, qué me está diciendo este tipo con lo que me está diciendo? Pero hoy lo entiendo. Entonces luego de haber atravesado eso, sentí la necesidad de plasmarlo en un libro. Me da igual si es bestseller o no, me da igual si se vende o no, pero para mí es muy importante porque hay un mensaje muy poderoso que trasciende lo que está escrito. Es una vivencia personal. Entonces, si ese libro logra cambiar una vida y sacar a alguien que esté en el mismo charco donde estuve yo, sacar a una persona de ahí, brother, ya yo me doy Mereció la por... pena. Sí, totalmente. Sí, sí. Puede ayudar a muchas personas, considero. Pueden muchas personas también sentirse en la misma posición que está. Y estoy seguro, porque es un loop inconsciente. Todos los días se te van igual y estoy seguro que mucha gente va a ver esto y va a decir, yo me siento así. Sientes que tienes todo, pero al mismo tiempo te falta algo. Te sientes viviendo el mismo día una y otra vez con diferentes personajes, con diferente Ujú. contexto, pero no te sientes pleno, no te sientes lleno. Y justamente por eso es deja de pensar, porque
la mayoría de las cosas que pensamos no son realidad. El 80% de las cosas que te preocupan nunca pasan. Y nuestra mente es un arma maravillosa, brother, que no está ahí para sabotearnos ni para destruirnos. Pero el punto es que nosotros creemos que nuestra mente nos controla y es totalmente al revés. De hecho, lo único que realmente podemos controlar es justamente eso, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y si no lo entendemos, vamos a vivir siempre, como te dije hace rato, siendo una víctima de la circunstancia. Así es. Es un pensamiento, como dije en otra entrevista a otra persona, muy estoico, Ujú. que es vive el día de hoy porque el día de mañana no existe ni el pasado tampoco. Ya el pasado pasó y el futuro está todavía por verse. Solo lo único que podemos cambiar es este presente que tenemos en De la hecho, si actualidad. tú lo ves, si lo ves desde una posición más simple, el pasado no existe y el futuro tampoco, porque cuando viviste el pasado fue presente y Exactamente. cuando vives el futuro va a ser presente también. Así mismo. Entonces vivimos ausentes de nosotros mismos porque vivimos en un pasado que de hecho ya pasó, ya no existe, está en tu mente nada más. Creo que esto también serviría para ayudar a muchas personas que sufren de depresión o tienen bastantes problemas de salud relacionados con el pensamiento del miedo de lo que puede pasar en el futuro y que es real, o sea, solo está en tu mente. Es súper interesante lo que dices porque como médico y como profesional de la salud y como científico, te puedo decir que hoy entiendo que todas las cosas que pasan en nuestro cuerpo de alguna forma tienen una raíz emocional, una raíz mental. A ver, para que tengamos contexto de cómo Y cuando tú lo explico. tienes pensamientos negativos, el cerebro segrega, ¿sí o no? Sí, nuestro cuerpo, es que nosotros nos manejamos en dos planos. Vamos a ver, nos manejamos en un plano denso. El plano denso es el plano tangible, el plano físico, el plano humano, lo que podemos tocar, ver. Ujú. Y nos manejamos en un plano sutil, que es lo intangible, que es lo que llamamos espiritualidad, que no tiene que ver con religión. Tiene que ver con un área donde no es tangible, pero creas en lo que creas, sabes que existe. Una inteligencia superior, bueno, yo la llamo Dios. Entonces, la mente humana es la que funciona como puente entre esos dos planos. La mente se divide en mente consciente y mente inconsciente. Cuando nosotros trabajamos desde la psicología, mi esposa es psicólogo, cuando trabajamos desde la psicología trabajamos ahí, la mente. Pero también tenemos que entrar en el plano intangible, porque el hecho de que no se vea no significa que no existe. Vamos a hacer un ejercicio aquí interesante. Pon tu mano así enfrente de ti. Si yo te digo que me digas un número que haga que tu mano sea una mano, ¿qué número me dices? 5, ¿Por qué? porque tiene 5 dedos. Perfecto. Tiene 5 dedos, correcto. Pero para que tu mano sea una mano y tenga 5 dedos, tiene que tener 4 espacios. Porque si no tienes 4 espacios, no Ujú. tendrías 5 dedos. Los espacios son intangibles, por eso no los tomamos en cuenta, pero no significa que no existan. Entonces el número es 9, no 5. Lo mismo pasa en nuestra vida. Tenemos muchas situaciones intangibles que no tomamos en cuenta. Está bueno eso, Bueno, porque puedo tener los 4 dedos, pero si los tengo así no sirven de nada. es una mano, pero no tiene 5 dedos. Es un muñungo. Sí, es un muñongo, sí, es muñongo, así mismo es. Exactamente. Entonces, bueno, el libro en teoría está enfocado un poco a ese proceso de transformación que la gente, yo veo día a día pacientes que quieren perder peso y no quieren perder peso. Eso es lo que cree que quieren, eso es la historia que se cuentan. Pero hay un proceso detrás que es lo que realmente te tiene con el sobrepeso. Porque vamos a estar claros, brother, con el acceso a la información, a las redes sociales que hay ahorita, todo el mundo sabe lo que tiene que comer. Ujú. Todo el mundo sabe lo que no tiene que hacer, lo que sí tiene que hacer. ¿Por qué si sabes no lo haces? Ahí es donde viene la pregunta. ¿Y por qué si sabes y lo haces no lo puedes sostener? Entonces el libro te lleva a confrontarte a eso, a tus sombras, a confrontar esa parte de ti que no te gusta, a ir a eso que llamamos pasado, que no existe porque es intangible, existe en tu mente. Y tu cerebro, como bien dijiste, funciona como una máquina perfecta que secreta químicos. Esos químicos son los neurotransmisores y las hormonas. Pero el cerebro no sabe si lo que está viviendo es presente, es pasado, es futuro. No, porque para el cerebro siempre es presente. Tú puedes estar sentado ahí en la sala de tu casa viendo una película de terror y sabes que estás en la sala y sabes que es una película, igual te asusta y te... ¿Sí o no? Ujú. El cerebro no sabe que estás en la sala de tu casa. Para el cerebro eso que está pasando es real. Entonces, el pensamiento es de la mente, pero la experiencia es del cuerpo. Cuando ese pensamiento pasa al cuerpo, ya es una experiencia, ya tu cuerpo lo está viviendo. Entonces, si tú mantienes a tu cerebro constantemente sostenido a situaciones donde secrete cortisol, que es la hormona del estrés,
disminuye la secreción de serotonina, de dopamina, de todas las hormonas que te llevan a sentir sensación de placer, vas a vivir en la brother. Y si no logras controlar eso, vas a vivir en la entonces, coño, deja de pensar. Así mismo es. Una magnífica explicación. Creo que, vaya, lo has enfocado de la manera perfecta para hacerlo. Por eso te quise traer un profesional Bueno, gracias. que pudiera hablar perfecto sobre este tema. ¿Cómo llegó a especializarse en la nutrición moderna? Bueno, cuando, como te dije, me fui a España, estando allá, Ujú. decido estudiar un máster de nutrición clínica y deportiva porque ya venía trabajando con los atletas y los atletas, porque son delgados, creen que saben comer y no necesariamente. De hecho, más del 80% de las lesiones del aparato locomotor son por una mala alimentación. ¿Ok? Estudio nutrición, me regreso a Venezuela, y luego ya conté todo eso, vuelvo para acá y cuando aquí empiezo a trabajar en la clínica con el profesional que trabajé, bueno, trabajé con Nutri-Yermo, lo digo abiertamente, muy agradecido con muchas cosas que aprendí de él. Fueron 5 años increíbles trabajando ahí en la clínica, aprendí muchísimas cosas de él. Aprendí muchas cosas que no se mencionaban en la universidad o no se mencionaban en los másteres de nutrición. Eh, Eso es lo que se llama nutrición moderna. Es una nutrición, es curioso porque es paradójico, es nutrición moderna, pero va mucho más enfocada a lo que evolutivamente hacía el ser humano antes. Ok. Entonces es moderno, pero Pero al que se mismo tiempo es... perdió durante... Exactamente. Entonces se llama nutrición moderna, pero realmente es una nutrición básica, lo que hicimos para llegar a la humanidad que somos hoy, lo que se perdió en el camino. Cosas tan simples como agarrar sol, como comer comida real, vitamina. comer lo que te Ujú. da la tierra. Y, y desde un punto de vista más educativo, yo lo enfoco mucho en que comamos sin miedo, comamos sin culpa, comamos sin esa restricción que vivimos ahora, que no se puede comer pan, no se puede comer esto, no se puede comer nada. Pues, al punto que vamos y ves las redes sociales, no se puede comer nada. Así mismo es. Nada. Hay un reel que me da mucha risa, lo tengo guardado de un pana que es entrenador que agarra un pan, entonces pone al lado un video de el pan te produce cáncer y suelta el pan. Y después va a agarrar leche. Sí, La leche te sí, lo he visto, sí. Todo es Es malo. así, brother. Y nada, la nutrición moderna es lo que hicimos toda la vida, lo que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Mi abuela tiene 87 años, está sana, está perfecta. Y mi abuela comía lo que cultivaba ella misma. Mi abuela creció en el campo y lo que cultivaba ella misma. Ahora eso se perdió porque ahora vivimos en un mundo tan acelerado donde optamos por lo rápido. Y lo rápido es cómodo. Y lo cómodo no es saludable. ¿Cómo tú lo dividirías estos alimentos? Si tuvieras que dividirlos. Alimentos reales y alimentos procesados, si los pongo de alguna forma. Que no es que los procesados no sean reales. Y vuelvo al punto, tampoco se trata de que nunca en tu vida te puedas comer un alimento procesado, pero es que es la excepción a la regla. Claro. Eh, Sí, es que todo lo malo, todo lo que comen, todo lo mucho es malo. Todo en Todo exceso en es exceso malo, es malo. tal cual, todo Eso en exceso sería. es malo. Todo lo mucho es malo. Entonces Todo en exceso es malo, así mismo. yo te entendí. Mi mensaje va a eso, ¿no? A primero tener el control de aquí. Luego de tener el control de aquí, poder empezar a escuchar tu cuerpo, porque tu cuerpo te habla, pero te Ujú. habla en un idioma que si no estás presente desde aquí para escucharlo, no lo escuchas. O si no quieres escucharlo tampoco. Bueno, hay gente que lo escucha y no le para bola, Ujú. pero aprender a escuchar tu cuerpo y luego desde el respeto a tu cuerpo y desde la compasión, que no es lástima, poder aprender a comer y tener una relación sana con tu alimentación. Y una relación sana con tu alimentación. A mí me ven a veces en la calle, ¿te estás comiendo una hamburguesa? Sí, porque me dio la gana. Y porque estoy Claro. sano. Y porque me provocó. Y ya. No Así pasa mismo. nada. Yo le digo a todos mis pacientes, tú tienes 2 opciones. En realidad tienes 4. Pero si lo ves desde lo sutil, desde lo intangible, son 2. ¿Cuáles son las 4 opciones? Imagínate que tú estás en un plan conmigo y a ti te gusta la pizza. Y quieres perder peso, entonces en teoría no puedes comer pizza. Eso es lo que te diría cualquier persona. Y te ponen una pizza enfrente. Entonces tienes 4 opciones. Te comes la pizza y sufres, o empiezas, coño, me la comí, látigo, ¿por qué me la comí? La cagué. No te la comes y sufres, Porque esto no es comes. vida, yo no puedo vivir así. Sin comerme. Porque Te la quiero. comes y no sufres, Ujú. o no te la comes y Y no no sufres. sufres. Si nos vamos a lo más sutil, tienes 2 opciones, o sufres o no No sufres. sufres. Tú eliges cuál. Entonces, con el nivel de conciencia adecuado, tú eliges, hoy decido no sufrir. Luego que decides el no sufrir, entonces ahí sí baja, ¿me la como o no me la como?
Y eso va a depender del momento, va a depender de la situación. Pero si no logras tener ese control, entonces siempre vas a estar a expensas de la emoción que viene, que no es tuya, pero tú la haces tuya. Y empiezas a darte latigo. Esto mismo vendría a ser lo que sería la alimentación consciente, ¿correcto? Sí, totalmente. Eso. Ser consciente justamente no de solo lo que comes, sino de lo que genera en ti eso que comes. Mira, se dice que más del 70% de las personas son comedores emocionales. Yo discrepo. Yo creo que el 100% somos comedores emocionales. Pero ¿desde qué emoción comes? O sea, la comida es información que tu cuerpo necesita. Es información, simplemente. Pero también produce placer. También te lleva a recordar cosas. También te hace sentir cosas. Entonces, si no tienes claro desde dónde decides el alimento, volvemos al punto, vas a ser víctima de las circunstancias. Y literal, es paradójico, pero te lleva a una posición de víctima, donde quieres algo, pero tú mismo te saboteas y después no sabes por qué no lo tienes. Entonces, lograr controlar esas emociones y ser consciente a la hora de comer te cambia el juego. ¿Cómo crees que te podría transformar esto a la persona? Brother, te da una palabra muy clave, libertad. La gente, la gente quiere ser libre, pero cree que ser libre es, no sé, es tener muchos ceros en la cuenta del banco o qué sé yo, tener los cuadritos. Eso no te da libertad. Libertad es ser dueño de lo que sientes, ser dueño de tus decisiones, sin estar preso en esta cárcel que es la peor cita que hay, esta. Sí, bueno, Igual tienes que toda la la razón. definición de éxito. No sé si vamos Sí, a hablar de eso bueno, más adelante, pero cada quien tiene una definición de éxito. no es lo que más tiene, sino lo que menos necesita, como dicen algunos. Ser exitoso es ser feliz con lo que tienes. Ujú. Y lo llaman conformismo, pero para nada. Tú puedes ser plenamente feliz con lo que tienes y desear mucho más. Pero ya no es una necesidad, es un deseo. Y ese deseo te mueve a conseguirlo. Pero cuando estás todo el tiempo viendo lo que te falta, yo me imagino a Dios arriba viéndote y diciendo, ¿por qué te voy a dar más si ni siquiera eres feliz con lo que tienes? Así mismo. O comparando tu vida con los otros. Y más ahora que con las redes sociales todos exponen lo que supuestamente tienen y lo que no tienen, y etcétera. Entonces muchas veces las personas nos comparamos sin quererlo. Ya la misma mente te va comparando con otras personas. Y creo que eso es un error garrafal que cometemos las El personas. tema de las redes sociales, yo no me voy a sentar aquí a decirte, a hablar mal de las redes sociales porque prácticamente vivo No, de esto, pero ¿no? hoy en día todo el mundo vive de las redes Obvio. sociales. El problema está en ser un personaje para las redes sociales. Ujú. Y probablemente por eso yo no he terminado de explotar como quiero en las redes sociales. Y de hecho he trabajado con varias empresas de marketing que me han sugerido crear un personaje que vaya para las redes sociales porque a la gente le encanta. Lo hablamos fuera de cámara. Ujú, sí, bueno. Lamentablemente, y lo voy a decir crudo, ahorita a la gente le gusta ver. Es la realidad. Ver lo más controversial, ver a un carajo sin franela y descalzo que come carne cruda, que no lo voy a mencionar. Ver a Hablando de esto, alguien. discúlpame antes que continuemos. ¿Tú crees que eso sea sano? Ay, qué temita para que me metí aquí. No lo sacaste. Brother, Vamos al porque me imagino que comer carne cruda, igual que pescado, te puede dar una serie de parásitos, no te lo voy a enfermedades. recomendar, pero tampoco te voy a decir que es muy descabellado, ¿no? Antes, en algún momento, se comía la carne cruda, ¿no? Luego inventamos el fuego, ¿no? Y Sí, empezamos pero a bueno, cocinar. yo también pienso que el estómago de nosotros actualmente no está preparado para eso. Evolucionamos a un punto en el que no. Exactamente. Ahora, si tú me dices que tú mismo criaste a la Criaste, vaca, sí. al ganado, de los peces y sabes de dónde viene y todo, y tienes control absoluto del ambiente en el que se desarrollaron, no es tan descabellado. Sin embargo, no es algo que yo te voy a recomendar porque la pregunta es, ¿qué necesidad tienes de someterte a eso? ¿Me Claro. explico? Pero volvemos al punto, es un personaje y a la gente le encanta eso. Ujú. Yo prefiero colocar lo que soy. En mis redes tú vas a ver lo que soy y hablo de lo que hago y ya, el que le gusta y el que no, no. Pues y listo, ¿no? Sí, bueno. Y se acabó. ¿Cuáles tú crees que serían los errores más comunes que cometen las personas a la hora de querer implementar este pensamiento a la hora de comer saludable? Los errores más comunes, bueno, la mayoría de las personas quieren un resultado rápido. Si me voy a lo profundo, a lo intangible, como te dije, el error más común es no saber lo que quieres. Cuando tú hay una metodología, son varios pasos. El primer paso se llama el caos de la idea. El caos de la idea hace referencia a que todo el mundo cree que sabe lo que quiere cuando lo tiene en la cabeza como una idea.
Luego a ese caos de la idea hay que ponerle orden con la palabra. Significa decir, invocar, colocar en boca eso que dices que quieres. Ujú. Y luego el paso número 3 es el cómo versus el cómo. Es el cómo lo hago, donde se queda agarrado y aferrado el humano, al cómo me siento con eso que digo que quiero. Más simple, alinear pensamiento, palabra, emoción. La mayoría de las personas no tiene claro eso. Entonces me dicen, quiero perder peso. Y vuelvo y te digo, tú no quieres perder peso. Tú quieres verte y sentirte de una forma específica, que va a ser cuando pierdas X cantidad de libras, que en tu cabeza es un caos en la idea. Entonces, partiendo de allí, eso se llama el fallo en el desde dónde, empiezan a buscar un objetivo que no es lo que quieren. Y lo segundo es empezar a utilizar medidas extremadamente restrictivas para tener ese resultado rápido, porque vuelvo al punto, el mundo acelerado, todo lo queremos ya. Ya, Ujú. mientras más rápido, Como mejor. todos los problemas grandes que tenemos. Sí, mientras más rápido y más cómodo, mejor. Entonces, eso te lleva a, no es que no tengas el resultado. Primero, tienes el resultado que crees que quieres, pero en realidad no lo es. Y segundo, no es sostenible. Y vuelves a ser preso de un sistema, el que sea. Esos son los errores, buscar medidas restrictivas y querer resultados rápidos sin tener claro cuál es el proceso. Porque en realidad el proceso no es, voy a poner otro ejemplo que se lo pongo a mis pacientes. La mayoría de la gente quiere ser multimegamillonaria. Okay. Para ser multimegamillonario hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? No sé, dime. Okay. Primero, no saber cuándo vas a tener fines de semana libres. Segundo, no saber cuál mes vas a terminar en negativo o en positivo. Tercero, estar dispuesto a perder miles de dólares. Porque para manejar millones tienes que perder miles, sí o sí. Así mismo. No, yo no quiero eso. Tú no quieres convertirte en multimillonario. Tú quieres la vida del multimillonario. Exactamente. Pero el trabajo no es que seas multimillonario. Es la persona en la que Mantener te también conviertes en el proceso Ujú. para poder mantenerlo. Por eso hay gente que se gana la lotería y al año está Está quebrado. pobre. Ujú. El que aprende a generar riqueza, y pongo el ejemplo de dinero porque es muy fácil de entender, Sí. el que aprende a generar riqueza es abundante. Entonces no tiene miedo de perder. ¿Por qué? Porque lo genera. El que no, sí. Pues sabe cómo La generarlo. salud es igual. Cuando tú aprendes a generar tu propia salud, no tienes miedo de perder. Te comes una pizza tranquilo porque sabes que no te van a robar la salud. Pero cuando no sabes cómo ser sano desde adentro, ¿será que me la como? No me la como, ¿qué hago? Llamo a Pedrito para que me diga si me la puedo comer. Ahí es donde está el tema. Entonces, el verdadero objetivo es el proceso, no es lo que tú crees que es la meta. Está Y la bueno el gente punto no de conecta. vista, está muy bueno ese punto de vista. Nunca lo había visto así. Yo nunca he tenido problemas realmente alimenticios porque siempre he tenido la suerte que he podido comer lo que he querido y no he engordado. De hecho, me ha costado mucho para poder subir de peso. Pero sí que cuando digo no voy a comer esto, no lo como porque tengo esa fuerza de voluntad. Hay muchas personas que no la tienen, tú sabes. Y nunca lo había visto desde ese punto de vista, que o sea, trasciende atrás tuya. No es Fíjate solamente... que esa fórmula Es que te acabo de increíble. decir básicamente aplica para todo. Para todo en la vida aplica. Porque si tú logras tener el control de eso que No, dices de que todo. quieres, lo generas tú. Ujú. Ya no eres expensas de lo de afuera. Y aquí me puedo poner a hablarte de cosas extremadamente profundas que se tocan en el programa, De pero que no filosofía. son para todo el mundo. Sí, bueno, habrá Eh, personas que De repente, necesitan si un poco empezamos a de... hablar de eso, dejan de ver la entrevista, entonces va a tener poquitos views. Sí, pues. Para ti, cómo definirías, si tuvieras que definirlo con muy pocas palabras, la nutrición moderna? Antes le dimos un retoque, pero si tuvieras que decir Simple. simple. Aprender a tener el control sobre las emociones que te hacen decidir la comida y luego de allí decidir con libertad, sin culpa, comida real. Comida que vaya en integridad a esa versión de ti que quieres ser. Ya, Ok. no es tan complicado. No, que va a Más simple. aguantar. Más simple ya. Cómete lo que te da la tierra, estudia lo que procesa el humano. ¿Cuáles crees que serían las diferencias con la comida tradicional? ¿A qué llamas tu comida tradicional? Te lo voy a poner a los cubanos. Dale. Arroz con frijoles y Ninguna diferencia. Si tu objetivo es mantenerte, estar Ujú. saludable, no tienes ningún problema de salud previo y no necesitas comerte el arroz con frijoles todos los días, pues no pasa nada. El problema está en cuando de repente ese día no hay arroz y entonces entras en caos porque en tu plato tiene que haber el arroz. arroz, Y claro. ahí eres preso de que el arroz esté en el plato, ¿me explico? Entonces la comida tradicional es comida tradicional.
De hecho, el cuerpo evolutivamente se adapta a eso. Tú te vas a Italia y los italianos comen pasta. Y hay ciudades de Italia, bueno, en el sur de Italia son gordos, tienen sobrepeso, pero es con textura. En el norte de Italia no y comen lo mismo. Ujú. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Coño, que ellos hacen su propia pasta. Ya. El cuerpo se va adaptando. A un venezolano no le puedes quitar la arepa, a un cubano no le puedes quitar el arroz con frijoles. Ujú. Hay estrategias, ok. A mí no me puedes quitar la paella. La paella, bueno, tú viviste no sé cuántos años allá, obviamente la paella valenciana. Sí, sí. Pero mira, Pollo y conejo. Cuidado. Sí, sí, no me vayan a meter una. Porque aquí le llaman una paella a un yo arroz con tengo años cosas. que no como paella, brother. En serio. Años que no como Mi madre paella. hace unas paellas Bueno, cuando hagas me invitas. espectaculares, seguro Mira, que un sí. error muy común que comete la gente es no diferenciar comer saludable que comer estratégicamente para un objetivo. Yo tengo pacientes que me llegan y quieren perder peso y comen muy saludable, pero eso no significa que vas a tener el resultado. Entonces, esa diferenciación es importante. Comer saludable es tener un equilibrio y ser consciente de lo que comes. Comer estratégicamente por un objetivo sí implica tomar medidas que de repente no son sostenibles para siempre, pero que en ese momento las tenemos que aplicar. Esas son las dos cosas diferentes y ahí es donde entra la mano del profesional. O sea, la mayoría de las personas que yo tengo en mis mentorías, que de hecho no trabajo con todo el mundo, porque todo lo hago yo, con lo Ujú. cual tengo que Imposible. garantizar, Sí. sí. Em, son personas que ya han hecho muchas dietas, que ya han pasado por muchos procesos y en realidad saben comer, pero por alguna razón no pueden sostener el resultado. Entonces ahí es donde te digo, si ya has hecho tantas dietas, si ya has perdido peso, si sabes qué te sirve y qué no te sirve, tu problema no es la comida, tu problema está aquí. Ujú. Ahí es donde me enfoco en el proceso. Entonces, aprender a diferenciar eso es importante a la hora de tener un objetivo. La comida tradicional es comida tradicional con la que creciste. Ahora, si tú estás sano y no tienes otro objetivo más que estar sano, cómetela. Ahora, si tú me dices, tengo diabetes, pues, brother, no te voy a recomendar que te comas el arroz ahorita hasta que Claro. regulemos el proceso. Ujú. Que por ahí va. ¿Crees que las cantidades afectan? Sí, sí afecta. Las cantidades más que las calorías. Las calorías es un poquito tricky. Y esto es podemos hacer un podcast nada más hablando de las calorías. ¿Tiene que haber un déficit calórico para perder peso? Sí, pero las calorías son más que un número. Las calorías, como te dije, la comida es información. La caloría es una unidad que te traduce energía, no que engorda o no Ujú. engorda, es energía. Si tú le das la energía que tu cuerpo necesita con la densidad nutricional que necesita, es como el canal de YouTube. No es lo mismo que tú pongas material de calidad y hayan suscriptores reales a que tú agarres y compres 1000 suscriptores falsos. Correcto. Son suscriptores vacíos. Bueno, Ujú. hay calorías vacías. Es lo No mismo. sirve para nada así. Yo lo veo mucho porque, mira, por ejemplo, a la hora del gimnasio, sobre todo la gente que hace pesas, que le hacen levantamiento de pesas, yo creo que la alimentación es fundamental. Yo diría que alimentación sería un 70% Sí. para mí. Antiguamente yo no lo veía así. Me di cuenta en este último año que estoy yendo al gimnasio y me he dado cuenta que la nutrición hace muchísimo, que incluso, por supuesto, compaginándola con el deporte, te puede elevar bastante al peso que tú busques o a donde tú quieras llegar. Yo digo que es un 100% de alimentación, un 100% de ejercicio y un 100% de descanso. Las tres cosas son Sí, por importantes. supuesto, las tres tienen Si lo que ponemos en el ir de la contexto mano. que lo estás dando, si tenemos que priorizar una, te priorizo la alimentación, el descanso y después el ejercicio. Pero no significa que no tengas que hacer ejercicio. Ujú. Digo 100, 100, 100 porque la gente dice, entonces ¿para qué entreno? No, sí, tienes que entrenar. La cosa es que si tú entrenas, pero no le das el descanso que tu cuerpo necesita para que el músculo se recupere regenere. y al mismo Ujú, tiempo no le das la información que el músculo necesita para regenerarse, pues no estás haciendo nada. Y es ujú. un error súper común. Sí, porque hay mucha gente que va al gimnasio y dice, me mato el día entero en el gimnasio, pero ¿qué comiste? Sí. Bueno, de hecho, después de los 30 años, ya no se trata de entrenar más, sino de entrenar mejor. Ujú. Y eso es algo muy común. Yo tengo gente que hace 5 horas de ejercicio al día. Coño, que no veo resultados. No tiene que ver. Puedes hacer 10 horas, no tiene que ver. Puedes entrenar 1 hora y hacer lo que tienes que hacer. Correcto. Y la alimentación ahí juega un papel primordial. ¿Cómo la alimentación te podría afectar la mente, la psicología? Wow, qué buena pregunta. Ok, Porque ya va está, también bastante de la mano. va todo de la mano. De Ujú. hecho, aquí dice, mira, como es arriba, es abajo. Eso lo dice la Biblia también, ¿no? Sí mismo es. Mira, ya se demostró, científicamente hablando, que a la gente le encanta que se diga científicamente hablando, que nuestro estómago, nuestro sistema gastrointestinal es nuestro segundo cerebro.
El 85% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, no se secreta en el cerebro como se creía. Se secreta en el tracto gastrointestinal, específicamente en las células de Kurchinski que están en nuestro intestino. Si nosotros no cuidamos nuestra microbiota, que es la cantidad de bacterias, parásitos naturales que hay en esa flora de nuestro estómago, de nuestro tracto gastrointestinal, si no la cuidamos, se ve afectada la secreción de serotonina. Si se ve afectada la secreción de serotonina, entonces no vamos a tener esa sensación de felicidad, por decirlo de alguna manera. No me gusta utilizar la palabra felicidad, pero de bienestar. Ujú. Entonces, definitivamente lo que comemos impacta directamente cómo nos sentimos. Desde lo físico hasta lo mental. Porque volvemos a lo mismo. Si tú comes mal, no te sientes bien, te sientes mal. Correcto. Puedes comer bien y sentirte mal, ya te expliqué el ejemplo. Pero tener ese equilibrio en el cual le des la información a tu cuerpo que necesitas sin perder la conexión con el placer de comer es lo ideal. Ahora se me viene una pregunta a la mente que te quería... Se me vino así porque sí, Dale. a la mente. Casi siempre en los podcasts, no sé por qué, se me vienen preguntas a la mente. ¿Por qué cuando comemos nos entra sueño? Después de los 30 dicen que sobre todo pasa eso. No, depende qué comes, por supuesto. Pero te lo digo fácil con el mismo ejemplo de antes. Un arroz con frijoles, vas directo para el sofá. Brother, depende de lo que comas, ¿no? Depende de lo que comas. Pero bueno, básicamente es porque cuando tú comes, nuestro cuerpo es tan maravilloso y es una máquina perfecta. Dios de verdad, ingeniero, crack. Cuando tú comes, la mayoría de la sangre se va justamente al tracto gastrointestinal, al estómago, para el proceso de metabolización de los alimentos. Entonces, digamos que es como que la energía apaga ciertas áreas para que Para que pueda, pueda- sí. Y de alguna manera, cuando tú duermes, cuando tú descansas, cuando tú apagas la máquina de aquí arriba, tu cuerpo se regenera. Entonces, básicamente es una señal de vamos a apagarnos para que Para puedas procesar todo. Ahora, mientras más copiosa y más pesada es la comida, pues más trabajo Más trabajo, claro. tiene el cuerpo. Esa Y más básicamente es la cansado te vas a sentir. explicación Pero está básica. buenísimo porque mucha gente deben de estarse pensando, coño, cuando me Sí, termine de comer este plato de comida me voy a pedir para el sofá, entonces Cuando no tú comes tengo ganas de alimentos, hacer nada. cuando tú comes alimentos altos en hidratos de carbono, en carbohidratos prácticamente, harinas, azúcares, te da primero un shot de energía porque se secreta, activa directamente el sistema de recompensa cerebral, dispara la dopamina, te hace sentir como esa euforia del momento Ujú. y después viene un pico emocional donde empiezas a tener sueño porque tu cuerpo necesita trabajar más para metabolizarlo. Entonces, depende del tipo de alimentación, vas a tener más cansancio o no. Bueno, juegan otros factores, pero esa es la explicación científica. So, básicamente, entre mejor comas, más energía vas a tener. Correcto. Está bueno saberlo porque, ya te digo, Y lo dijiste, entre mejor comas, no entre menos comas o entre entre más, más comas, entre mejor mejor. comas. Claro, sí, porque aquí entran las cantidades que volvemos a lo mismo. Alimentarte de la manera adecuada es más cualitativo que cuantitativo. Puedes comer una vez al día, pero si le das la información que el cuerpo necesita, perfecto. Puedes comer 3 veces al día, 4, 5. Ahí entra la estrategia. Pero ¿Qué no. opinas de las personas que hacen estas dietas de ayuno? Ok, entremos en el tema del ayuno. Porque ahora ¿sabes? Como me has dicho lo de comer una vez al día, hay muchas personas que hacen el ayuno Brother, y yo no sé qué tan bueno sea eso. el ayuno como definición de ayuno lo hemos hecho toda la vida. De hecho, si escuchas cómo se llama la primera comida que hacemos en el día, es el desayuno. El ayuno simplemente es una ventana en la cual no hay ingesta de alimentos. Punto. Ujú. Luego viene la estrategia del intermittent fasting, porque le pusieron un nombre en inglés para que sonara fancy, entonces ahora, bueno, el ayuno Me parece más intermitente. bonito, sí. Brother, funciona como una estrategia, pero va a depender mucho de el por qué lo quieres hacer, de qué manera lo implementas, cuál es tu objetivo, cómo lo estás implementando. Si tu objetivo netamente es perder peso y lo haces de una forma desorganizada y pasas hambre y dejas de comer, pues absurdo, porque es una medida restrictiva no sostenible. Cuando tú entrenas a tu cuerpo para crear el hábito, por decirlo de alguna manera, de comer 1 o 2 veces al día, genial. Y si nos vamos a lo evolutivo, por volvértelo a poner así, nuestro cuerpo está acostumbrado a recibir comida y a procesar y metabolizar comida cuando hay luz solar. Ujú. Antes no existían los bombillos.
Y cuando no había luz, pues el cuerpo no recibía comida, porque nadie salía de las cavernas a la oscuridad a cazar. Correcto. Si nosotros logramos llevar a nuestro cuerpo a eso, teniendo una estructura de alimentación saludable de 2 o 3 comidas en una ventana de alimentación con luz solar, brutal. Ojo, a mí me van a caer encima. O sea que no puedo salir a cenar. Sí, es la excepción. De la No regla. todos los días cenar a las Sí. 10 de la noche. Sí, porque aquí como cualquier cosa rápido te van para arriba. Aclaro siempre. ¿Cómo ves qué papel juega la nutrición, los suplementos en la nutrición, una vez estás haciendo una buena dieta? Brother, son suplementos. O sea, en un mundo ideal no necesitaríamos ningún tipo de suplementación adicional. Ahora, con la industrialización de los alimentos, el tratado de las aguas, de las tierras, para hacerlas más fértiles y todo, se han perdido muchos minerales y micronutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, de alguna manera sí vamos a necesitar suplementarlos. Pero vuelvo al punto, son suplementos, son un complemento de una alimentación saludable. No haces nada con comer y comprarte una caja de suplementos. Claro. Básicamente yo lo que recomiendo es, en tal caso, omega 3, un ácido graso esencial que nuestro cuerpo no lo produce. Vitamina D3, porque cada vez le tenemos más miedo al sol. Eso es una realidad y es necesaria justamente para la regulación hormonal. Y citrato de magnesio, porque el magnesio es súper importante y necesario y se ha perdido en los alimentos. Y nos va a ayudar tiene múltiples beneficios. Esas son las únicas 3 cosas que te voy a recomendar. Ya de ahí entran los tintes grises si entrenas, si no entrenas, si quieres suplementos nutricionales para el entrenamiento, para el deporte, para traer más energía. Proteína. Son otra serie de cosas. Ujú. Pero básicamente en un mundo ideal, teniendo el control de todo lo que comemos, no deberíamos necesitar suplementos. El agua. ¿Qué tan buena es el agua? Y si esta agua que tomamos realmente le da lo que el cuerpo necesita. El agua es sumamente importante y necesaria. Somos 80% agua, con lo cual decirte que el agua todo nuestro cuerpo es agua, muy importante. Ahora, depende del país y en la zona en la que estés. Voy a hablar específicamente de Estados Unidos. El agua es una... 100%. No tengo forma bonita de decirlo. El tema del agua es que Estados Unidos tiene mucha población y no hay suficientes reservas minerales para abastecer a toda la población de agua. O sea, bueno, para nadie es un secreto que cada condado tiene una planta recicladora de agua. Y el agua que consumimos es un agua reciclada. Ustedes ven sus biles del agua, cobran el agua que entra y cobran el agua que sale. Y el agua que sale es más cara que la que entra, porque la tienen que tratar. Estas plantas recicladoras de agua, tienen 4 piscinas. En la primera piscina separan el sólido del líquido, ya sabes lo que es el sólido. En la segunda te inyectan químicos. En la tercera es el proceso ultrafiltrado. Te ponen 2 tipos de cloro, tricloro isocianúrico y hipoclorito sódico. Uno para aumentar el pH y otro para que no te salgan algas, que es lo que se le coloca a la piscina. Tú tienes una piscina y tienes que saber cómo es. Y luego te la reenvían a tu casa. Pero es un agua desmineralizada, es un agua con un pH ácido, no es un agua que sea positiva. Y de hecho hay una página de dominio público, se pueden meter, la EWG Tap Water. Tienen, según tu zip code, todos los químicos que tiene el agua. Nadie la conoce, nadie se mete. Porque seguimos creyendo que el sistema nos protege. Vivimos comprando agüita de botellita y aquí viene el otro punto. Esta agua que está aquí, que ves que no he tomado, es un agua que sale de la planta con un pH neutro, pero las botellas de plástico están hechas de bifenol, que es un derivado del petróleo. Y lo sueltan también. Se oxida el agua, entonces esta agua tiene un pH más ácido que el agua del grifo. Y a saber el tiempo que llevará embotellada. Sabrá Dios qué tiempo tiene. Entonces el tema del agua es delicado. Lamentablemente se ha convertido también en un mercadeo, como en todo aquí, colocar los filtros y los sistemas de purificación de agua. Hay 350.000 empresas, se pelean por ver quién te vende más. Yo soy el asesor médico de 2 compañías. No vendo sistemas de agua, me da igual, pero recomendación que te puedo dar, coloca un sistema de purificación de agua en la casa. Porque es lo único que te va a dar por lo menos un poquito más de control sobre la hidratación. Sí. La gente cree que compra botellitas de agua y basta, pero es que esto es lo que te tomas. Sí. Te vas no te voy a decir cuáles tiendas porque no te pagan por la publicidad, pero aquí hay súper que venden comida orgánica, toda, y son súper caros. Te gastas $1,000 en una compra ahí y vienes para acá y la porque estás lavando las verduras y los vegetales con agua contaminada. Así mismo. Lavas los utensilios con agua contaminada.
preparas el café con agua contaminada, hierves agua contaminada, lavas la ropa con agua contaminada, te bañas con agua contaminada, Y todo eso lo está absorbiendo el cuerpo. todo lo absorbe el Ojalá. cuerpo. Todo. Entonces estamos constantemente a una microexposición de metales pesados. Yo creo que incluso a cualquier marca que una coja de agua en este país. Sí, Yo estaba hablando, de hecho fue uno de los temas que estaba hablando con una amistad mía, de cómo se pudiera traer agua, sobre todo de España, que me gusta, el agua de allí es mucho mejor. temita complicado. Pero estuve hablando también con otras amistades mías de España y no es factible. O sea, No, como negocio no es no, rentable. porque vas a caer en entonces lo mismo. La tienes que traer embotellada en vidrio y después es quién sabe el imposible, tiempo ¿no? Y que el va a peso ser. que eso tiene también. No es imposible. rentable, No vamos es a ponerlo rentable, así. no es rentable. Sí. Entonces, por eso tenemos esta agua y no tenemos otra cosa. ¿Qué consejo le darías a todas aquellas personas que quieren empezar a implementar la nutrición moderna? Wow, buena pregunta. Primero decidan y tengan claro qué quieren lograr, cuál es esa versión de ustedes que quieren ser. Segundo, tienen que estar dispuestos a pagar el precio, que no estoy hablando solamente monetario, por cierto, estoy a la orden, las asesorías si quieren ir. No, tienen que estar dispuestos a pagar el precio de convertirse en esa versión. Eso implica tomar decisiones que no son las que están acostumbrados a tomar, porque de hecho, para tener un resultado diferente tienes que hacer algo diferente. Y lo otro es, empiecen a controlar lo primero que tienen que controlar, que es sus emociones, sus pensamientos, la gestión del estrés, desde dónde eligen comer, háganse más conscientes en lo que comen, por qué lo eligen, y luego de allí, teniendo ya ese control, entonces se puede implementar una estrategia para perder peso y que sea sostenible. Pero básicamente tengan claro que la salud es la única relación que van a tener para el resto de su vida. Esa salud con tu cuerpo es la única relación que vas a tener para el resto de tu vida. Entonces mi mayor consejo es, bueno, cuida donde vives, porque tú no eres tu cuerpo, tú eres la conciencia que habita ese cuerpo. Correcto. Y si no cuidas tu cuerpo, Nadie lo hace por ti tampoco. nadie, brother. ¿Cuál es tu postura acerca de las dietas restrictivas? Insostenible. Insostenible. No tiene sentido. ¿Por Te, qué? te venden humo. Te venden un resultado que no es real. Te venden un Eso resultado no que sería algo factible. es que no es factible porque no tiene sentido hacer algo. O sea, si tú... Es como entrar en una relación Ujú. con una persona que te gusta, pero que sabes que eso se va a acabar en 2 meses. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a meter ahí? Te vas a someter a un sufrimiento sin sentido. Es lo mismo. Cuando la Tendría que ser una gente... dieta tóxica. Una Entonces. dieta tóxica. Cuando la gente entra, brother, en un plan de alimentación, entra queriendo un resultado, pero tú lo que... O sea, aquí es donde viene el fallo. Tú no quieres ese resultado, tú quieres sostener ese resultado. Si tú vas a mi oficina y me dices, quiero tener cuadritos, tú no quieres tener cuadritos, tú quieres tenerlos y sostener los cuadritos, porque puedes llegar, te los viste y al día siguiente se perdió. Correcto. Eso no tiene sentido. Y si para tener ese resultado tienes que pasar el resto de tu vida sufriendo, pues tampoco quieres eso, porque tú no quieres ese resultado. De hecho, es loco. ¿Por qué quieres los cuadritos? Para sentirme feliz. Imagínate que la estrategia para sentirte feliz sea estar completamente infeliz. Tampoco tiene sentido, es paradójico, ¿no? Entonces, no es vida, no tiene sentido. Obviamente hay cosas que tenemos que restringir, pero no es lo mismo vivir en un plan restrictivo que restringir el consumo de algunas cosas. El Sí, las alcohol, cantidades. por ejemplo, ¿El alcohol es saludable? No. En Pero un mundo puedes ir a una ideal, fiesta, tomarte un traguito en y un no mundo pasa ideal nada. me pregunta, ¿debo tomar? Bueno, en un mundo No, ideal, no. claro. Ahora, ¿puedes ir a una fiesta y tomarte 2 tragos? Si tienes el control, sí. Vas y te tomas 2 y paras, pues. Ahora, si me dices, no, es que tengo que beber hasta que no pueda más, pues no Ahí tomes ahí es donde entonces. está realmente el problema. Pero el problema no es el alcohol, el problema es tu mente. Exactamente. Entonces, es muy fácil decir, claro, pero es que había alcohol. Sí, pero tú no te controlaste. El control sobre la alimentación que tienes que Sí, tener correcto. durante toda tu vida para poder tener una salud mental y física. De allí parte todo. Son 3 pilares: físico, mental, espiritual. Sí, es como una mesa de 3 patas. Si te falta una, la mesa se tambalea. ¿Qué alimentos considerarías esenciales para justamente esos 3 aspectos? Aquí entramos en debate porque la espiritualidad moderna te habla de que no puedes consumir carne. Brother, yo considero, como te dije, alimentos de la tierra. ¿Cuáles son los alimentos de la tierra? Todas las vegetales, verduras que te da la tierra. Y como la cadena evolutiva nos ha enseñado, pescado y carnes blancas y rojas. ¿Crees que hay algunos que sean mejores para la mente? Como por ejemplo, se Eh, dice mucho que el pescado o el marisco más que el pescado. Se habla del marisco, de que el tema que tiene mercurio, pero bro, ¿sabes la cantidad de marisco que tienes que comer para tener una intoxicación de mercurio? Es absurdo. O sea,
No tiene sentido. Igual que escuché que el atún también es malo comerlo en exceso. Bueno, Sí, tienes que comer 2 galones de atún para que te caiga, para que tengas algún tipo de problema. No. Pero nada, o galones de sea, atún. vuelvo, cada cuerpo y cada metabolismo es distinto. Yo considero que todos son necesarios y son importantes. Depende de cómo tu cuerpo los procese, procese. los Ujú. digiera. Hay gente que le cae muy bien la carne roja, hay gente que no. Pero creo que todos son necesarios siempre y cuando sean alimentos naturales. ¿Cómo tú le dirías a las personas que lidien a la hora de tener esos antojos y querer comer algo que deseen, que no deben comer? Porque, digamos, han comido ya 20 donas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Qué tú les recomiendas? La misma respuesta que te di hace rato. De las 4 opciones que tienen, váyanse a las 2 intangibles más simples. ¿Quiero sufrir o no quiero sufrir? Decidiste sufrir, bueno, cómete lo que te dé la gana. Decidiste no sufrir, entonces allí sí conectas contigo y te das cuenta si te lo quieres comer o no. Suena muy fácil, pero no es tan sencillo. O sea, lo que te puedo decir es que la gente está adicta a darse látigo, la gente está adicta a ser víctima, la gente está adicta y es un hábito creado de sentirse mal perennemente y vivir resolviendo algo. Eh, no tiene que ver con la comida. Esa pregunta que me acabas de hacer no tiene que ver con la comida, tiene que ver con tener claridad aquí. Entonces, trabaja tu salud mental, brother. Ese es el consejo que te puedo dar. ¿Qué hábitos diarios tú recomendarías para mantener una vida saludable, psicológica y físicamente y espiritual? Hábitos diarios Dormir de 6 a 8 horas de sueño de calidad. de sueño de calidad, importante. Hidratación, ya hablamos del agua. No ser sedentario. Cuando te digo no ser sedentario, no es que te metas 10 horas en el gimnasio. De hecho, el ejercicio no lo tienes que hacer para rebajar, ni porque te ves mal. Tienes que hacer ejercicio porque te amas tanto que lo disfrutas. Entonces, búscate un tipo de actividad física que disfrutes. Volvemos. Científicamente hablando, el ser humano necesita 120 minutos de actividad física a la semana. Camina, camina, que te pegue el sol, conecta con la naturaleza, saca tiempo para ti. Ten ratos contigo, en silencio, en soledad, haz algo que te guste. Sí, como dicen que 10 minutos de meditación es buenísimo. Yo no creo que es buenísimo, yo creo que es indispensable y necesario. Esencial. Ujú. Para mí la meditación era absurda. De hecho, este libro me confronta con todas mis creencias. Para mí nada de esto era real hasta que lo viví. Ahora yo lo hago todos los días. El día que no medito me siento mal. Entonces, son hábitos básicos, brother. Un momento Tener para tiempo alinearte. contigo, dedícate, haz algo que te guste, come en integridad la versión que quieres ser, haz ejercicio, comparte con las personas que quieres, aprende a disfrutar lo básico. ¿Qué es lo básico? Amanecer, Ujú. sentarte a no hacer nada. Hoy estaba hablando con una amiga que se mudó y me dice que se siente como perdida porque se casó y se mudó y ella era bartender, entonces estaba acostumbrada siempre a estar trabajando, no Activa, sé sí. qué. Ujú. Entonces ahora no tiene la necesidad de trabajar, gracias a Dios al esposo le da bien y ella está en la casa. Entonces me escribe y me dice, estoy desesperada aquí encerrada en la casa y tal. Y yo, coño, ¿y si cambiamos la perspectiva y la vida te está gritando que empieces a disfrutar de De el la vida. placer de ser dueña de tu tiempo? Así mismo es. O sea, en vez de buscar solucionar eso, disfrútalo. Y disfrutarlo no es no hacer nada. O sí, es quedarte haciendo nada. O empezar a disfrutar que ya no tienes que ir a ser bartender y que si eres bartender es porque te da la gana, pero ya no por Exactamente. necesidad. Pero estamos desconectados de eso, brother. Completamente desconectados. Entonces, cuando hablamos de hábitos simples, duerme bien, come bien, ten tiempo para ti, haz ejercicio y comparte con las personas que quieres. No es tan complicado. Es ser feliz, Ya. básicamente. Me viene a la mente otra pregunta. Todo es personal. Ya que te tengo aquí, te aprovecho. El gimnasio en Ujú. sí, las pesas. ¿Recomiendas no hacer pesas en exceso? Más hacer un tipo de ejercicio más cardio. ¿Cómo lo ves? Las dos cosas son importantes y las dos cosas tienen su porqué y su para qué. Em, Estratégicamente hablando desde lo profesional, tengo que saber un poco más de cuál es tu objetivo para decírtelo. Pero en realidad necesitas las dos. Cuando hablas de pesas en exceso, bueno, el exceso es según quién. ¿Cuál es la vara que mide el exceso? Ujú. Si me dices que te vas a meter 5 horas en el gimnasio hasta desgastarte, pues no te recomiendo. Pues tu cuerpo, como te lo dije, tú tienes más de 30.
No sé qué edad tienes, pero tienes más de 30. Entonces, 24. pero necesitas entrenar mejor, no más. Necesitas darle al músculo lo que necesita para el objetivo. Entonces, el ejercicio contra resistencia, dígase con pesas, con liga, con tu propio cuerpo, es importante y necesario, pero no en exceso. Entonces, ahí entra la mano de un entrenador. Sí, pero Claro. si respondiendo a tu pregunta, te recomiendo las dos. Tienes que hacer cardio y tienes que hacer ejercicio de pesa. Ok. ¿Cuáles tú crees que serían las señales que el cuerpo empieza a mandar una vez no se siente bien? Básico. Primero, no duermes bien. Segundo, estás cansado. Cuando tú te despiertas y sientes que necesitas un café para arrancar el día, algo no está bien. Yo me siento así desde que nací. Wow. No, ojo, ya va, vamos a hablar del café. No, no. Yo amo el café. No, o sea, yo no tomo café. Bueno, yo A sí, mí no me gusta el café, pero yo pero no siempre... necesito el café. Ojo, me despierto en la mañana y tampoco es que me paro. No, me despierto y me tengo que parar y tal. Pero a lo que me paro, ya, conecto de una vez. No, yo lo digo porque yo soy muy dormilón, Está entonces me bien, y es cuesta. válido, no pasa nada. Pero o sea, que estés cansado todo el día, como que Sí, es sientes raro. que no dormiste. Ujú. Ahí tu cuerpo te está hablando, ¿no? Ya cuando no empiezas a escuchar esas señales, empiezan pensamientos, luego viene ansiedad, luego viene un montón de cosas hasta que llega el síntoma mayor que, aclaro, el síntoma mayor que es lo que es la enfermedad. Nosotros queremos buscar los síntomas dentro de la enfermedad, Ujú. pero el síntoma es la enfermedad, porque tu cuerpo te está hablando, pero te está hablando en un idioma que no entiendes. Entonces, bueno, nada, empieza a darte cuenta de esas pequeñas cositas que han cambiado de ti, como el cansancio, el sueño, el hambre, la ansiedad. Ahí tu cuerpo te está hablando. Si tuviera que desmentir algún mito sobre Uf. toda la nutrición, todo esto que se dice, ¿cuál es? Si me pudieras puntualizar algunos. Hay muchos, me Los imagino. carbohidratos son malos. Las grasas engordan. Tienes que aprender a contar calorías. ¿Qué más te puedo decir, brother? Pero no sé, hay miles, man. Esos son los tres más fáciles que se me vienen a la cabeza ahorita. Son los que más lidio día a día. Y si tuvieras que Ah, dejarle... ya. Soy gordo porque toda mi familia fue gorda. Sí, de huesos gordos. Genéticamente soy Los gordo. huesos gordos existen. Existe una contextura y un fenotipo, pero no tiene que ver con No, porque hay que muchas personas que dicen, no, yo soy gordo porque soy de huesos gordos. eso te hace pesar más Ok. y tener una contextura, pero no tienes que ver con gordura. Y de hecho la gordura tampoco tiene que ver con el índice de masa corporal que no toma un montón de cosas. O sea, para mí el peso ideal es el peso en el que te veas bien, te sientas bien y tengas tu estado de salud más óptimo, independientemente de lo que digan las tablas. Pero genéticamente no define tu salud. La genética define ciertas cosas de tu fenotipo, pero no tu salud. De hecho, hace poco estuve viendo un podcast, que yo vivo viendo podcast, el de Worldcast. Ujú. Aquí le mando un saludo a Pedro, si me escucha. Saludo, Eh, tocayo. tocayo tuyo, además. Que confrontaba a una muchacha obesa con otro muchacho que también era obeso, ¿verdad? Pero él defendía el punto de que él era obeso porque él quería. O sea, que los obesos son obesos porque quieren, no porque la sociedad se lo imponga. Estamos hablando Ok, de la gordofobia, para que ya estoy entendiendo. te metas en el tema. La muchacha decía que es que todo estaba diseñado para hacer pensar de que estar gordos es malo. Ok, Y el muchacho estaba reprimiendo que no, que sinceramente estar gordo es como tenías un problema de salud, ok. ¿no? Entonces, en este aspecto lo que quería ver es, desde tu punto de vista, cómo tú lo ves. Mira, yo no creo que nadie quiera tener obesidad. O sea, yo no creo que alguien diga, En este caso, discúlpame, la muchacha decía que ella se sentía bien como estaba y él le decía, posible. Dice, yo estaba igual que tú, dice, pero... eso es muy relativo. Es muy relativo y yo no soy quien para juzgar cómo se siente Ujú. cada quien, ¿no? Aplaudo el hecho de que ella se acepte y se quiera tal cual es. Eso es válido. Pero eso no significa que ella no quiera rebajar. Ujú. Y ahí es donde entra el tema delicado, y eso es muy personal. El hecho de que tú te aceptes y te quieras como es, cosa que te aplaudo, no significa que no quieras estar mejor. Ahora, si hablamos en ese caso de ella en particular de rebajar, yo ni siquiera lo diría para que se viera bien, porque ella le puede encantar cómo se ve. Es más hacia la parte de la salud. Con respecto a lo que dice él, que es una medida, una postura un poco drástica de que nadie que sea gordo puede estar bien y es feliz, también discrepo, pero también lo entiendo.
porque en realidad nadie que no se ve al espejo y que le guste lo que ve se puede sentir bien. Hay ciertas limitaciones de cosas básicas como subir, bajar escaleras, caminar, doblarte, amarrarte los zapatos, que no te pueden hacer sentir bien. Vamos a estar claros Ujú. y no Que te porque te ahogues nada compares más con nadie o para... No, 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 no. sino que simplemente no es Son cosas natural, del ¿no? día a día que no puedes hacer. Exactamente. Que te restringen. Entonces, bueno, ahí hay que medir un poco cuál es el nivel de limitación funcional que tiene en su vida. Creo que los dos tienen puntos válidos. Creo que los dos son dueños de su verdad. Pero mi postura es un poco de las dos. Acepta tu cuerpo, quiérete tal cual eres, pero quiérete tanto que trabaja para estar mejor. No desde la necesidad, no desde el necesito ser flaca o flaco para estar bien. Es que me amo tanto que quiero estar mejor. Y por eso busco Claro. estar más saludable. Ujú. No más flaco o más gordo o menos gordo, no. Lo mismo que te dije del gimnasio, brother. No entrenes porque te ves mal, entrena porque te amas tanto que te hace bien. Esto es igual. Esto es igual. Obviamente ya aquí entran muchos temas a nivel mental, emocional, negación, Sí, de todo. muchas cosas. No he visto el podcast, no conozco a la chica, pero no creo que ella se sienta plenamente feliz, ni tampoco creo que sea una infeliz por el resto de su vida. Entonces, los dos son dueños de la verdad, pero al mismo tiempo no son dueños de la verdad. Claro. Entonces, desde el punto de vista tuyo, que eres un profesional. El punto de vista mío es que la obesidad no es saludable, Ujú. pero que si no trabajas la parte mental y emocional, tampoco vas a tener el cuerpo que se supone que quieres. A mí me parece, desde el punto de vista de ella, peligroso. Ujú. Porque es un mensaje un poco peligroso para Los aquellas dos. personas. Los Sí, dos bueno, mensajes son peligrosos. el de él, yo me asocio más con el de él. Pero No, como te digo, no vi el podcast, no sí, sé de qué manera lo claro, claro, transmite. claro. Pero llevar el mensaje de que estar en obesidad no pasa nada, como llevar el mensaje de que si estás obeso te vas a morir. Es peligroso los dos. Este se acerca un poco más a la realidad en el sentido de que sí, te puedes morir, pero también puedes estar flaco y te puedes morir. Sí, ¿Me explico? correcto. Entonces, estar saludable no tiene que ver tanto con tener sobrepeso o con no. Y estoy hablando a niveles dentro del margen de Sí. lo no exagerado. Me dice que tiene 300 libras de sobrepeso y te voy a decir, brother, nada de lo que te estoy diciendo aplica, porque ya estamos hablando de obesidad mórbida. Estábamos hablando más o menos sobre... Ok. La muchacha está sobre ese peso. Claro, lo que pasa es que si tú te pones en la posición de ella y entiendes un poco de su versión, para ella llegar allí, tiene que haber pasado muchas situaciones, tiene que haber intentado muchas cosas para perder peso, para verse bien, para ser aceptada, para lo que sea. Y dentro del propio personaje que creó un personaje donde ella misma es resiliente y se siente cómoda con lo que está. Ujú. Y le aplaudo el hecho de que se quiera y se valore y se dé su lugar. Pero eso no significa que esté bien, que esté feliz, porque detrás de esa sonrisa hay alguien deprimido. Ujú. Ahí es donde entra esto, brother. Pero ya no es por verte bien, es por estar sano. Antes de que continuemos, que me gustaría que lo dejaras recalcado porque no se dijo. ¿Dónde pudieran conseguir las personas estos libros? Amazon, En Amazon. los dos en Amazon. Ok. Colocas Te Cuides Hoy o Mañana o deja de pensar que te van a salir. Sí, porque no Los dos, quería, se me pasó y no quería que se me... los dos están en formato físico, para el que le gusta, a mí me gusta así, en papel. Están en formato digital, que le gusta leer en la tableta o en el celular, y en audiobook, para los que no les gusta leer, pues no tengan excusa y lo escuchan. Claro. O los que están trabajando y no pueden, pueden Exactamente. ponerse ahí y estarlo escuchando. Quería que dejaras un último mensaje para todas aquellas personas que quisieran empezar a alimentarse bien, saludable, comer bien. ¿Qué les dirías? Bueno, les diría que cuiden la única, como te dije hace rato, la única relación que van a tener por el resto de su vida, que es la relación con su cuerpo. Su cuerpo es el vehículo que se les dio para vivir esta vida y podemos cambiar todo. Podemos cambiar el celular, podemos cambiar el carro, podemos cambiar la casa, man, hasta la esposa la puedes cambiar. Pero tu cuerpo no lo puedes cambiar. No puedes Ujú. decir, ay, me voy de este cuerpo y me voy a otro. No, no. O por lo menos la ciencia todavía no nos ha llevado hasta ahí. Entonces cuiden el único cuerpo que tienen, cuiden su salud. Y cuando digo su salud, hablo de su salud mental, su salud física. Conecten con la espiritualidad y no estoy hablando de religión antes que me caigan encima. Conecten con eso intangible que ustedes lo llamen como quieran. Y si sienten que están estancados, busquen ayuda profesional, porque también es necesario pedir ayuda cuando sea necesario, cuando es requerido. No está mal pedir ayuda, no está mal mostrarse vulnerable y no está mal aprender a recibir esa ayuda de otras personas. Magnífico. Que te lo digo yo que Un buen mensaje. me costaba aceptar ayuda, me costaba pedirla y me costaba recibirla.
Y en Sí, esa que situación que te conté, pues no me quedó otra opción que... creo que todas las personas nos ponemos un caparazón Eh, y a veces es difícil romperlo y pasar más allá. O dejar que correcto, nos ayuden. O dejar que correcto. alguien pueda entrar adentro y ayudarnos a Sí. romperlo. Entonces, bueno, el mensaje nada, simplemente es que la nutrición no es solo lo que comen. La nutrición es también cómo nutren sus pensamientos, cómo nutren sus emociones, cómo nutren su espíritu. Y de allí parte la nutrición integral, que es el ser. Si cualquier persona quisiera seguirte, verte, contratarte, ¿cómo pudieran hacerlo? Mis redes sociales, @dr de doctor Pedrito, con una T al final, @doctor Pedrito. Mi página web, www.drpedrito.com. Y bueno, ahí respondo yo. Todo lo que van a escribir ahí lo voy a responder yo mismo. Y el canal de YouTube que lo voy a reactivar. Lo digo aquí Ok. públicamente. Así que esténse pronto estará con algo nuevo. Ahí. Te voy a hacer lo que siempre hago con todos los invitados. Dale, ya me Hacerte lo habías dicho. A ver cuál es la pregunta, que estoy en asco. la pregunta del invitado anterior. Y es la siguiente. Voy a tomar agua. Agua Traga contaminada porque... mientras tanto. Sí, eso está hecho por las farmacéuticas de aquí para sacarnos, enfermarnos y sacarnos billetes. Ok, ahí va la pregunta. ¿Perdonarías una infidelidad? ¡Wow! Brother, a esta altura de mi vida sí. Ok. De hecho, yo estuve a punto de divorciarme en ese momento, en el primer momento oscuro que estuve en este país. Nos separamos, mi esposa y yo. Un momento bastante duro, nos separamos. Cada quien separado, Sí, hacer lo que quiera sí. con su vida. Y bueno, luego volvimos, doy gracias a Dios, porque ahorita estoy felizmente casado con una hija que vino al mundo a mostrarme todo lo que realmente tiene valor e importancia. Pero a estas alturas de mi vida, yo creo que sí. Porque si la persona que decidió compartir su vida conmigo me es infiel, es porque yo también estoy fallando en algo. Ahora aquí vamos a profundizar. Cuando digo que sí, me refiero a una noche de copas, una noche loca, algo puntual, una aventura, por decirlo así. Yo creo que lo perdonaría, me molestaría, mi ego se va al piso, voy a pegar gritos, todo, pero lo perdonaría. Ahora, si me dices que tiene un romance de años con otra persona, pues no, obviamente no, porque ya ahí sí, ya lo veo como una traición mucho más profunda. Entonces, en líneas generales, si es algo de una aventura, yo creo que sí. Desde el nivel de conciencia que tengo hoy. Unos años atrás, antes de pasar por todo esto, te hubiera dicho, estás loco. Sí, Pero, las mentes van cambiando bastante. pero si te das cuenta de que si alguien decide compartir la vida contigo, porque cuando tú te casas no es que compraste a nadie. Ujú. Esa persona decidió compartir su vida contigo. Si esa persona no consigue en ti lo que necesita y lo consigue afuera, tú también estás fallando. Y ahí podemos entrar en debate de Sí, que te lo pudo haber muchas dicho cosas. antes, se separa antes de tal, pero muy fácil jugarlo desde afuera. Ujú. En ese momento, todos estamos exentos a actuar de la manera que creemos la adecuada en ese momento. Así. Entonces sí, la perdonaría. ¿Qué- Claudia, cuidado con esto, después Cuidado, hablamos. que eso no tiene nada que ver. No significa carta abierta aquí Lo para hablamos en la hacerlo. casa. ¿Qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? ¿Qué pregunta le dejaría? Tenía en la cabeza y se me fue con todo lo que hablamos. De eso se trata, para que la tengas que hacer al último instante. Brother, le voy a dejar una pregunta bastante interesante. ¿Puedo dar un contexto antes de dejar la pregunta? Es todo tuyo, canal. Nosotros estamos acostumbrados a querer saber cosas, pero no hacer la pregunta que responde eso que queremos saber. Y asumimos que sí la estamos preguntando. Y la otra persona está acostumbrada a responder algo que tampoco responde a esa pregunta, pero asumir que lo respondió. Te voy a poner un ejemplo simple. Imagínate que yo quiero saber cómo está tu energía el día de hoy, pero te pregunto cómo dormiste anoche. Yo estoy asumiendo que si tú me dices que dormiste bien, tienes energía, y si me dices que dormiste mal, no tienes energía. Y tú escuchas la pregunta y me respondes y me dices, brother, imagínate que el perrito ladró toda la noche. Me tomé unas cervezas y me paré al baño 3 veces. Entonces, bueno, esa fue mi noche. En realidad tampoco me respondiste la pregunta, pero tú asumes que con tu respuesta me dijiste que dormiste mal Ajá, te y dije yo lo que tú asumo que no querías. tienes energía. Pero en realidad ni yo te pregunté lo que quería saber ni tú respondiste la pregunta. Ujú. ¿Ven? La pregunta hago este contexto porque quiero que el invitado responda esta pregunta. Ok. ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta.
Ok. Y cuando digo quién eres tú, no estoy preguntando ni su nombre, ni su género, ni su edad, ni su trabajo, ni sus cualidades o defectos. Porque en el momento que el espermatozoide de su papá fecundó al óvulo de su mamá, ya esa persona existía. Ujú. Y no sabíamos nada de lo Su que él sabe esencia. hoy. Por ahí va la pregunta. Entonces, ¿quién eres tú? Perfecto. Esa misma se la transmitiré entonces. Transmítesela así, porque Sí, si no sí, te voy a sí. decir su No, le voy nombre, a, su trabajo. tengo que darle todo el contexto Ah, para que bueno, sepa claro, todo cómo obviamente. va. Pero de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que hayas estado en mi podcast. Gracias a ti, bro. Estos dos Mandarle libros son tuyos, bro. Ahorita muchísimas gracias. te lo firmo y te lo doy por aquí. Sí, por favor. Se me los puedes dejar y también dedicados. Y me gustaría también tirarme una foto contigo antes que te vayas. Claro que sí, bro. Agradecerte de verdad que hayas estado aquí. Agradecerte estos magníficos regalos. Agradecerle a mi editora Jesús que nos haya puesto en contacto, ya que conocerte de verdad que ha sido un privilegio y un placer Gracias, bro. para mí. Y Gracias a ti tenerte por en la mi invitación. podcast, tener a un experto como tú en mi podcast es magnífico porque creo que puede ayudar a muchísimas personas. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Gracias por hacer contenido de calidad. Pues estoy cansado de ver en las redes sociales. Y bueno, gracias por la charla. Gracias por el recibimiento. Porque fuera de Seguro. cámara, de verdad fue súper nice el rato que estuvimos hablando. Muchísimas gracias. Gracias, brother. Vean el programa. Síganlo, no se lo pierdan.